Y como siempre, en nuestro programa nos acompaña el ingeniero Santiago Antonioli, ingeniero químico, director de negocios de familia, consultor de empresas familiares. Santiago, muchísimas gracias. Me encanta negocios de familia, ¿no? En familia se puede hacer negocios, sí, buenos negocios. Sí, buenos negocios, sí. Es una empresa familiar y una familia empresaria. Así es, y tu desafío es, bueno, ayudarnos a las empresas familiares a sobrevivir, ¿no? A crecer, a desarrollarse, ¿no? Que la empresa se desarrolle y que las personas de la familia puedan desarrollarse. Las empresas familiares tienen una altísima tasa de mortalidad, lo dijimos también muchas veces. De cada 100, 30 llegan a la segunda y de esas 9 llegan a la tercera. Y normalmente es por problemas de relación entre las personas, no es un problema de negocios, la causa de muerte de la empresa familiar. Y es por desconocimiento y es por no entender que hay que definir reglas de juego y se mezcla la familia con la empresa y bueno, eso es lo que ayudamos a arreglar. Uno de los primeros también pasos que vos das y la misión, la visión, eso ayuda a sobrevivir, ¿no? Si todos tenemos claro hacia dónde. Es la base fundacional. Si no se ponen de acuerdo qué quieren que pase en la empresa, es imposible que una organización pueda subsistir. Es el cimiento donde después construimos todos juntos para construir eso que dijimos. Así es. Y para ello, para podernos poner de acuerdo en el hacia dónde, qué queremos, existe lo que vos llamás un consejo de familia. Hoy es el tema, consejo de familia. El consejo de familia. A ver. Cuando siempre es alrededor de los órganos de gobierno, que es todo lo que hablamos siempre tiene que ver con lo mismo, el gobierno de la empresa. Cuando nosotros entramos a hacer una consultoría, lo primero que atacamos, lo primero que organizamos es el gobierno de la empresa. ¿Sí? ¿El organigrama? No el organigrama, sino la reunión de socios, reunión de directores y reunión de gestión. Ahí entra el organigrama, en la gestión. Bien. Pero saber de qué se habla en la reunión de socios, de qué se habla en el directorio y cuáles son las funciones del directorio, y de qué se habla en la gestión y cuáles son las funciones y las herramientas esenciales de la gestión. Y esto ya lo hablamos en otro programa. ¿Y vos lo definís como 3 mundos? Sí, eso para la empresa. Sí. Pero la empresa familiar tiene un aditamento especial que es el gobierno de la familia. Nosotros cuando empezamos a trabajar organizamos primero la empresa. ¿Por qué? Porque todos los síntomas de conflicto aparecen en el manejo de la familia en la empresa. Una vez que eso se organiza, los conflictos empiezan a disminuir y a entenderse que si cada uno cumple con su función y sabe qué derechos y obligaciones tiene cada rol que cumple, los conflictos empiezan a bajar. Y empieza a aparecer el Consejo de Familia, que lo armamos una vez que esto está organizado. ¿Y qué es el Consejo de Familia? El Consejo de Familia es el gobierno de la familia, pero no el gobierno de la familia para que haga lo que yo quiero que haga la familia. Es el gobierno de la familia para que pasen cosas que no se dan espontáneamente. Y pasa a ser, con el tiempo, el Consejo de Familia más importante que el directorio. Porque es la herramienta esencial para que la familia se transforme en una cantera de socios responsables. ¿Sí? Es lo que decimos siempre. Un socio responsable es aquel que dice, si pongo a alguien a trabajar o a dirigir que sepa más que yo gano más dinero. ¿Sí? El Consejo de Familia es el que transmite a las otras generaciones lo que se llama la propiedad emocional de la empresa. A ver. Ese querer a la empresa no porque es un negocio, sino porque es un patrimonio familiar, porque es el legado del fundador o de los fundadores, porque es parte de la familia. Muchas veces las empresas tienen hasta el mismo apellido que la familia, tienen el mismo nombre. Y eso no se da espontáneamente. Hay gente que naturalmente lo hace bien y hay gente que naturalmente no lo hace bien. Es decir, muchos hijos me dicen, yo quiero hacer como mi papá. Y muchos no. Y muchos me dicen, no, yo no quiero vivir como todo lo mi opuesto. papá. Porque lo que se transmitió fue, con respecto a la empresa, angustia, desazón, nervios, ¿sí? Divisiones. Y otros que disfrutan de su trabajo llevan a los hijos a jugar a la empresa. Y los chicos se crían en el medio de las máquinas o en el medio de la oficina y empiezan a tener propiedad emocional. Para mí es el término que mejor define. Propiedad emocional. La propiedad emocional, no solo la propiedad legal de lo que vamos a recibir. Es un patrimonio familiar que tenemos que recibirlo, hacerlo crecer y pasárselo a la generación siguiente. Y además lo que no se conoce no se puede querer y valorar. Claro, a veces no se informa. No se informa, claro. Y eso hace el Consejo de Familia, educa, hace que las otras generaciones aprendan a trabajar en equipo, porque van a ser socios a futuro.
¿Sí? Santiago, ¿esto necesariamente es preparar a las generaciones futuras para que trabajen? No. ¿O no necesariamente? No. Porque puede ser que un hijo, un nieto sea abogado, médico. Músico o bailarín. O lo que sea. Y Lo no que sea sea. ejecutivo. No trabaje nunca en la empresa. ¿Sí? ¿Cómo Yo se digo que maneja a las generaciones siguientes hay que darle raíces, ¿sí? para que sepan de dónde vienen y de dónde provienen, y alas. ¿Y hacia dónde van? Y cada uno tiene que querer ir hacia donde quiere ir. Pero esa raíz de ese nacimiento común o de esa organización común, no tienen que perderla ni olvidarla. Bien. Pero sí alas para poder hacer cada uno lo que quiere, porque no es obligación trabajar en la empresa familiar. Puede ser que ningún hijo trabaje. De hecho, en las grandes empresas hay pocos familiares trabajando en la empresa, pero son socios responsables. ¿Qué es el socio responsable? Es el que tiene acciones y participa de las asambleas de socios, y no es solo que quiere las acciones por el patrimonio, por la rentabilidad que le da todos los años, sino porque quiere que ese patrimonio, porque quizá un hijo de él sí pueda trabajar en la empresa. Así es. ¿Ese consejo de familia tiene determinadas características comunes para todas las empresas o se va adaptando? No, se arma de acuerdo a la cantidad de ramas familiares, Normalmente integran el Consejo de Familia aquellos que tienen mayor ascendencia moral y emocional sobre el resto. Eso te iba a preguntar, ¿hay algún presidente, ¿cómo es? Normalmente presidentes son los padres o los mayores. Los mayores y siempre recomendamos que participe más de una generación para que haya miradas distintas. ¿Por qué? Porque el Consejo de Familia también interviene cuando hay conflicto entre dos miembros de la familia. Si se lo llama y actúa como árbitro, como mediador, para solucionar conflictos. Es el que verifica que las normas, que es el protocolo familiar, que redactamos entre todos para manejar la empresa de determinada manera, es el que verifica que esas normas se cumplan. ¿Sí? Es el que verifica que la justicia y que la información dentro de la familia con respecto a la empresa esté siempre actualizada. Ejemplo, danos un ejemplo concreto. Por ejemplo, en una empresa se define... por ejemplo, decimos en el protocolo que para ser director hay que tener estudios universitarios y experiencia en otra empresa. Entonces, cuando una rama familiar nombra a su director para que participe en el directorio, el Consejo Familiar es el que verifica los antecedentes. ¿Sí? ¿Y es algo estático eso? ¿Es algo que se define hoy y tiene que durar siempre o se puede ir adaptando? Cada mudando. 2 años, se puede ir porque uno no sabe lo que puede suceder en 20 años. Sí, va mudando y a su vez se ponen término a los mandatos. Nosotros decimos, bueno, la generación que gobierna va a haber uno de cada rama, que si son pocos pueden quedar y ser reelegidos, pero de la generación siguiente es bueno que participen y que una vez por año sean cambiados, para que todos vayan participando. Pero esto es de acuerdo a la constitución familiar, no hay una receta de decirte esto es conveniente que se haga de determinada manera. En cada familia se adapta la formación del Consejo de Familia de acuerdo a la forma de la familia. Así es. Y ahí está tu función clave como consultor externo de ir asesorando y orientando. Sí, que lo que hacemos es, si todo esto está en la familia, lo que hacemos es mostrárselo y ayudarla a que lo pongan en orden. Y tenemos seminarios, porque este tiempo nos queda muy cortito para que todos los que nos estén mirando y les interese profundizar el tema. Tenemos seminarios respecto a esto, ¿no? A esta temática. A la temática. Sí, estamos organizando junto con la AOS. Sí. Estamos organizando seminarios para empresarios familiares. Van a ser en noviembre, ya tenemos fechas definidas y tengamos más detalles, se lo vamos a ir dando. Y son seminarios prácticos para que las empresas familiares entiendan cuáles son las fuentes de conflicto y qué herramientas se pueden llevar para poder atacar esas fuentes. Son cupos limitados, pues la idea es que sean grupos chicos, anotarse. Si es mucha gente no podemos hacer talleres. Así es. info@laos.com.ar, consulten y realmente es muy recomendable para irse pensando, implementando cosas y transmitiéndolo. Así es. Gracias. Gracias, Paola. Sí, enseguida volvemos.